Shalom hermanos, bendiciones. Bueno, primero que nada quiero enviarles un cordial saludo y también, bueno, sugerirles que se suscriban al canal de verdad de Bet HaMashiach y ahorita este canal que es la de Raíces Hebreas. Entonces, ¿por qué o para qué? Pues para que usted vaya conectándose, ¿verdad? Con los mensajes que se suben cada semana. Entonces, es una recomendación y una invitación para cada uno de ustedes que se suscriba, que también nos apoye en darle like y que también usted pueda compartir estos mensajes de vida a otras personas que seguramente los van a necesitar. Y bueno, después de este paréntesis y de también agradecer al Eterno porque me permite estar aquí, le voy a invitar a que abramos la escritura en el libro del Éxodo, en el libro de Shemot, capítulo 10, y vamos a estar comenzando a dar un resumen de esta porción o de esta parashá, que es la número 15, y el nombre de esta porción se llama Bo, que significa ven. Entonces dice en el versículo 1, el Eterno le dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón. Ahí vamos a hacer un paréntesis, también vamos a hacer una coma para poder explicar ciertos aspectos desde estas primeras palabras, pero realmente el significado de esta palabra que es Bo es ven a Faraón, eso es lo que significa. También podemos ver que en el alfabeto hebreo, como se escribe la palabra Bo, es con una B y una Ale, que esto hace una suma o un valor numérico del número 3, porque como bien sabemos, la palabra Bet representa el número 2 o tiene el valor numérico del 2 y la Aleph del número 1, entonces esto da el número 3 y no es coincidencia porque bueno, el número 3, que significa fundamento, está representado en esta porción de la escritura, como por ejemplo también que en esta porción hace mención de las 3 últimas plagas que el Eterno permite en Egipto y para que entonces los hijos de Israel puedan tener o salir a libertad. Bueno, vamos a comenzar también diciendo que, por ejemplo, son 3 plagas. Comienza hablando y le dice el Eterno: ven o entra a la presencia de Faraón. Esto, digo, desde las primeras palabras o desde lo primero que dice el Eterno, nos dice mucho, ¿verdad? Y nos dice que Dios está en todo lugar, que Dios es omnipresente, omnisciente, y que Él estaba ahí porque Él iba a manifestar, como ya había manifestado su poder anteriormente, iba a hacer estas 3 apariciones de poder grandísimas. Y por lo tanto es que le dice: ven, entra, ven, porque yo estoy en este lugar. Entonces, desde ahí ya nos dice mucho que sabemos que Dios es el que mueve todas las cosas. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad, que se cumpla la voluntad de Dios. Ahora, aquí en el capítulo 10 comienza hablando de una plaga, que era la plaga de las langostas. Y es bueno mencionar que, por ejemplo, esto también representaba, la langosta representaba que iba a haber, digamos, una escasez muy fuerte en ese tiempo, y ahora en nuestros tiempos esta plaga también representa la escasez en el mundo material o la escasez financiera. Y mire, Dios nos habla de muchas formas en todo tiempo, y vemos a lo largo de las plagas que Él estaba derrumbando y derribando un dios al que ellos, porque sabemos que en ese tiempo uno de los más grandes problemas pues era el politeísmo, que tenían muchos dioses, tenían un dios de todo. Entonces Él permite que hayan estas plagas, o Él mismo provoca que hayan estas plagas para que el poder de ese dios quedara descubierto, quedara anulado, y de la mente de Faraón, o sea, derribó o derrumbó, todas las fortalezas de Faraón. Entonces, con cada plaga, él hacía una demostración de su poder, pero dicen que Faraón en las
primeras 5 plagas, Faraón mismo decidió endurecer su corazón, pero después en las posteriores 5 plagas dice que entonces ya Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Entonces, todas las plagas en nuestra vida representan las llamadas de atención de Dios, que Dios quiere hacer hacia nosotros, para hacer la voluntad de Dios, porque por algo nos va a sacar, ¿verdad?, de esa esclavitud en la que vivíamos, para vivir en libertad. Pero ¿para qué? Primero, él mencionó anteriormente, antes de que Moshe se presentara ante Faraón, y le dijo que dejar ir a su pueblo para servirle. Ese fue un motivo muy grande. Pero el segundo dice que también él le dice: deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta. Entonces son 2 motivos muy grandes que hasta la actualidad a nosotros nos llama el Eterno, ¿verdad? Entonces el corazón del hombre a veces tiene tantos prejuicios, tiene tantas confianzas, que Dios nos va a llamar la atención de muchas formas. Y si no atendemos a los primeros llamados, entonces va a ir subiendo, dice, de nivel de prueba, para que nosotros volteemos a ver a Dios, la voluntad de Dios, y poder caminar en la voluntad de Dios. Entonces, esta plaga de langostas representaba toda esa escasez del mundo material. Y fíjese que también nosotros podemos ver que si en algo el hombre tiene su confianza, muchas veces es en el dinero, porque dice: pues es que con dinero yo puedo hacer esto, me puedo mover aquí, me puedo mover allá. Y no es que no sea importante, porque Dios le da al hombre ese recurso para poder, digamos, hacer cosas aquí en la tierra, pero Él nos da el recurso, Él es el dueño de todas las cosas. Cuando nosotros le ponemos más importancia al dinero, entonces nosotros lo hacemos un Dios en nuestra vida. Y entonces viene Dios y viene una prueba para decir: a ver, ¿qué vas a hacer? No tienes esto que era tu fortaleza, ahora ¿qué vas a hacer? La segunda, última plaga que fue la de las tinieblas. Y se dice en los comentarios del Midrash que 3 días consecutivos, o sea, no podían ver pero absolutamente nada. Tenían que estar, digámoslo así, en una posición de que no podían ni moverse porque no veían absolutamente nada. Y entonces esto en nuestra vida, ¿qué representa? Representa toda esa ceguera espiritual. Nosotros no vamos a poder percibir las cosas espirituales porque nuestra mente va a estar cegada, porque nuestra mente ya va a estar con un velo, y no vamos a poder ver, a percibir todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Esa fue una de las segundas últimas plagas. Y también la plaga de la muerte de los primogénitos. Y bueno, todos bien sabemos que era desde personas humanamente, pero también de los animales, que comenzaron a morir estos primogénitos. Pero excepto, como en todas las otras plagas, el pueblo de Israel no le pasaba nada. Él estaba, digámoslo así, no sufría esos estragos que dejaron todas las demás plagas. Entonces también vemos cómo es que esto también representa una muerte espiritual en la vida de una persona. Cuando ya hemos visto el poder de Dios, cuando ya hemos visto un milagro, cuando ya hemos visto una demostración de su poder, y nosotros mismos decidimos alejarnos de Dios, darle la espalda a Dios y no reconocer la soberanía, el poder, la majestad de Dios. Entonces vienen estas plagas y dice que la muerte trae, ¿verdad?, esa separación de la Shekinah de Dios, o de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y sabemos que si nosotros tenemos una desconexión con Dios, venimos a estar muertos. O sea, nosotros digamos que somos muertos vivientes, porque caminamos sin la voluntad de Dios, caminamos sin el respaldo de Dios, ni sin el conocimiento de Dios. Y entonces digamos que podríamos tener hasta en nuestra mente que, como muchas personas lo tienen, ¿verdad?, de que nada más nosotros venimos a este mundo, nacimos, nos vamos a reproducir y vamos a morir sin ningún propósito y solamente en esta vida. Lo cual, como hijos de Dios, sabemos que no es así, que todo tiene un propósito y que Dios tiene un propósito y un llamado para cada uno de nosotros. Pero depende mucho el que nosotros atiendamos su voz, el que nosotros nos activemos
con esas llamadas de atención y dejemos esa esclavitud para poder vivir en libertad. Hablan de estas tres plagas, las últimas tres plagas, para que después habla sobre la preparación de Pesaj, algo muy importante en nosotros, el poder prepararnos para llegar a esta festividad. Este es otro de los puntos importantes que tiene esta porción, y también de la consagración de los primogénitos. Entonces son temas muy importantes, pero ahora en este momento nos vamos a centrar primeramente en que el hombre tiene un libre albedrío, y el libre albedrío consiste en poder decidir. Dios nos creó con la capacidad de decidir, pero si nosotros decidimos lo contrario a la voluntad de Dios, o nosotros decidimos hacer lo que no le agrada a Dios, experimentamos una esclavitud, porque dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, digámoslo así, que entonces no sería libre albedrío. Y lo que realmente, digamos, que significa libre albedrío es alinear nuestro poder de elección o de decisiones a la voluntad de Dios, para que asimismo nosotros elijamos la vida, elijamos el bien, elijamos sus preceptos, obedecerlos, y entonces dice que nosotros vamos a caminar en esa libertad. Pero muchas de las ocasiones nosotros pensamos, bueno, Dios me permitió el poder elegir y yo soy libre de decidir, y es real. Pero cuando nosotros continuamente decidimos todo lo contrario a lo que Dios quiere en nuestra vida, entonces ahí experimentamos una esclavitud. No vemos la grandeza de Dios, no vemos todas las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que nos rodea. Otro de los puntos es la dureza del corazón, y eso yo creo que muchas de las personas que ahorita van a escuchar este mensaje, que todos hemos experimentado en un momento de nuestra vida. Pero ¿por qué viene esa dureza de corazón? ¿Por qué nosotros nos ponemos ese caparazón de no ver más allá, de estar protegidos? Es como si nosotros quisiéramos protegernos nuestro corazón de algo o de alguien, y muchas de las ocasiones es por vivencias, muchas de las ocasiones es por algunas decisiones malas que hemos tomado en nuestra vida, y ahora ya estamos como a la defensiva, y por eso es que nosotros endurecemos el corazón. Pero hay también una diferencia en que si nosotros endurecemos nuestro corazón, y otra diferencia que nos enseña esta porción es de que Dios mismo endurece después nuestro corazón. El Eterno nos permite en primera instancia que nosotros rindamos nuestro corazón al Eterno, porque sabemos que el corazón es el centro del ser del hombre. Ahí están albergados sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, todo lo que Él va a hacer. Y Dios nos creó como seres tripartitas con esa parte interna de nosotros poder decidir, pero eso nuestro corazón debe de estar redimido, debe de estar restaurado, para poder rendirnos a la voluntad de Dios. Entonces, el corazón es algo muy importante en la Escritura para nosotros, incluyendo físicamente, pues sin el corazón no tendríamos vida, no tendríamos nada, ¿verdad? Entonces, cuando menciona esta parte importante de la Escritura del corazón, se refiere a que nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestra desobediencia, nosotros endurecemos ese corazón y no permitimos que Dios obre en nuestra vida. Por ejemplo, aquí el faraón representa la mala inclinación del hombre. También, por ejemplo, Moisés representa la buena inclinación, y las plagas es un medio de corrección para que nosotros podamos volvernos a Dios por medio de la Teshuvá. Entonces Dios todo lo hace perfecto, todo está conectado, que es el número 3, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por ejemplo, ahorita está el faraón, está Moisés, está este medio que son las plagas. Aquí representa realmente el trabajo que todos nosotros diariamente
debemos de hacer en nuestra vida. Y no entonces darle la espalda a Dios cuando ya vimos tantas cosas y que Él mismo dice que Él mismo nos entrega, ¿verdad? Él mismo nos entrega a una mente reprobada, y eso lo vamos a corroborar en la Escritura, en el libro o la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 28, solamente digo, todo el capítulo 1 habla sobre el endurecimiento del corazón, pero nos vamos a centrar solamente en esos versículos para corroborarlo. Y fíjese, dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, dice, y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, dice aquí en la Escritura, ¿verdad? No solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Entonces, ¿qué nos deja de aprendizaje esta porción? Bueno, también viene a nuestra mente esta pregunta de decir, bueno, si Dios con todo su poder pudo llegar con mano fuerte, sacar al pueblo, no tuvo que llamar la atención de Faraón tantas veces, por ejemplo 10 plagas, 10 demostraciones. Algunas sus hechiceros las podían hacer, algunas demostraba que solamente él lo podía hacer, pero nosotros podemos ver cómo es que Dios a todos nos da muchas oportunidades, que Dios siempre nos va a hablar y que Dios va a ir rompiendo todas esas barreras que nosotros nos hemos puesto, todas las murallas que nosotros hemos levantado en nuestra mente principalmente, y que Dios va a querer adentrarse hasta desarmarnos totalmente y reconocer que solamente Él es digno de toda la alabanza, que Él es digno solamente de toda la adoración y que Él es el único digno, que Él es el único Dios verdadero. Entonces, Él pudo haberlo hecho y entrar por su pueblo y sacarlo en una vez, ¿verdad? Pero no lo hizo porque Él quiso derrumbar de la mente de Faraón todas esas deidades que él tenía, y que el dios de las moscas, el dios de las ranas y todo lo que ellos veían, adoraban. Pero Dios aún así demostraba su poder, demostraba que Él es el único Dios. ¿Y cómo es que ahorita nosotros lo podemos trasladar a nuestra vida? En que debemos de quitar toda esa idolatría de nuestra vida, porque nosotros pensamos y podemos decir, bueno, pero ya no tenemos ídolos, nosotros no adoramos como los egipcios, tantas cosas, pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos prioridad a otras cosas y no a lo que es realmente que vale la pena, que es Dios? Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos preferido a un trabajo en lugar de buscar a Dios? ¿Cuántas veces nuestro Dios es el orgullo y hemos sido orgullosos, viendo a todos menos, pensando que todos están mal, pensando que todos son incapaces y que solamente nosotros y por nosotros se hacen las cosas? Entonces, todos esos dioses, nosotros debemos de entregarlos y decirle, Señor, perdóname, porque quizás yo no me había dado cuenta de tanta idolatría que tenía. A lo mejor idolatraba a mis hijos, y a lo mejor idolatraba a mi familia, a lo mejor idolatraba las posesiones que tú me diste, a lo mejor idolatraba de decir, yo conozco, yo estudio, yo soy esto y quiero que me vean. Yo me pongo como un Dios. Entonces, así como un trabajo, así como nuestras finanzas, todo lo debemos de rendir a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, esto nos vamos a quedar como mensaje de esta tarde, y que nosotros podamos estar estudiando continuamente la Escritura, porque Dios nos habla de muchas formas, y esta es una llamada de atención para todos nosotros, creyentes, no creyentes, de entregar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Amén.